Segunda Reyes 4. El título del mensaje en esta mañana es Madres de Fe. Y espero que la lección que tenemos para las madres en este día, la cual saldrá en las páginas del Antiguo Testamento, sea una historia inspiradora para todas las madres aquí presentes y también para todos los creyentes que estamos aquí. Siempre algo que alimenta y nutre nuestra confianza en Dios, pues ciertamente que nos inspira. Y de entrada quisiera decirle que hay una lección principal, que es la que quiero que las madres puedan obtener el día de hoy. No es una lección que por primera vez la van a aprender, no es la primera vez que lo van a escuchar, pero sí espero que por la obra del Espíritu de Dios en esta mañana y al ver aquí este texto, que pueda, por decir así, quede más grabada en vuestras mentes y corazones. Y es la siguiente: que las madres cristianas necesitan ser mujeres de fe. Las madres cristianas necesitan ser mujeres de fe. Es simple, es sencillo, pero lo que toma muchas veces es que en esos momentos, como los que vamos a ver en unos instantes, en esos momentos difíciles, es donde esta fe tiene que ser ejercitada. Padre, damos gracias que ahora podemos abrir las Escrituras y queremos honrarte a ti, y lo hacemos ahora pues viniendo delante de tu presencia para pedir tu bendición. Que el Espíritu Santo sea aquel que ilumine este pasaje a nuestras mentes y corazones, que podamos entenderlo, que podamos aprender de él, que podamos recibir alimento para nuestras almas, y que tu palabra también sea usada para atraer a personas que aún no se han reconciliado contigo, a ver tu bondad, tu gracia, tu misericordia y el hecho de que tú eres un Dios que salva. Te pido, Padre, pues que todas estas cosas para tu honra y gloria. Y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, miren, la historia la hemos leído y lo que quisiera hacer es que podamos dividir este texto dándole algunos títulos a cierta porción de versículos. Y la primera de ellas, ok, lo vamos a leer de los versículos 8 al 10. Y aquí vamos a ser presentados pues ante esta mujer que la Escritura la llama simplemente la mujer sunamita, la mujer de Sunem, un pueblo llamado Sunem. No tenemos el nombre de ella, no sabemos mucho más acerca de ella, pero sin embargo a Dios le ha placido pues plasmar en las hojas de las Escrituras acerca de esta mujer y de su fe ejercitada en Dios. Y vamos a ver entonces que esta mujer de Sunem es una mujer piadosa y sin intereses egoístas. Es una mujer piadosa y sin intereses egoístas. Versículo 8 al 10, dice así: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y así es que se nos presenta a esta mujer que dice era de Sunem. El profeta Eliseo pasaba allí por Sunem. Pero ¿sabe? Creo que es importante que tengamos un poquito del contexto histórico y teológico detrás de esta historia, porque hay un contexto y es importante saberlo. ¿En qué periodo se encontraba la nación de Israel aquí, en este momento de su historia? Se encontraba en un punto muy bajo de su vida espiritual. La nación básicamente había abandonado a Yahweh, había abandonado la adoración a Yahweh, el Dios verdadero, y había adoptado la adoración a Baal. Baal es un dios
de los sidonios y de los tiros, que se encuentra en la parte noroeste de Israel. Y esta región de allí era la cuna del culto a Baal. Baal era un dios identificado con la lluvia, era un dios identificado con la fertilidad de la tierra, y era el dios identificado con la lluvia y la fertilidad, por lo tanto con la vida. ¿De acuerdo? Baal era el dios para los sidonios y para los de Tiro, era el dios de la fertilidad, era el dios de la lluvia, y bueno, la lluvia que moja las tierras y la tierra que da alimento, dicen, ese es el dios de la vida. Ese era Baal. Y entonces el culto a Baal era pues al principio solamente en la zona de Tiro y Sidón, pero eventualmente uno de los reyes de Israel se casa con una mujer de esa región. El nombre de la mujer es Jezabel, casada con el rey Acab, una mujer perversa. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces, años antes, por medio de esta mujer y por medio del rey, todo el liderazgo de Israel empieza a dar la espalda al Dios de Israel, a Yahweh, y empiezan a seguir abiertamente en culto a Baal. Y como dice la Escritura, conforme muchas veces los líderes son, el resto del pueblo sigue. Y entonces la nación en su mayoría empezó a seguir la adoración al dios falso Baal. Dieron la espalda al Dios verdadero, a Yahweh. Se olvidaron que fue Yahweh el que sacó con mano fuerte, con brazo extendido a Israel de la esclavitud y de la idolatría de Egipto. Se olvidaron de que fue Yahweh el Dios que los trajo a esta tierra, y que fue Yahweh el que peleó por ellos y arrojó a pueblos que eran más fuertes que ellos, y que les dio la tierra conforme había prometido a Abraham su siervo. Se olvidaron que fue Yahweh el que una y otra vez en el periodo de los jueces había sido aquel que había venido y los había libertado cuando ellos por su desobediencia caían otra vez en las manos de opresores. Se olvidaron que fue Yahweh el que levantó después de Saúl a un rey que iba en pos del corazón de Dios, a David, y luego que le dio a un hijo, Salomón, el cual trajo una prosperidad cual nunca conocieron los israelitas. Pero de todas estas cosas ellos se olvidaron. Y ahora empezaron a atribuir que si ellos querían buenos tiempos de cosecha, que si ellos querían buenos tiempos de prosperidad, que si ellos querían gozar de la vida, tenían que adorar a Baal. A Baal. Bueno, ya que Baal es, como les dije, el dios de la lluvia, de la fertilidad y de la vida, Dios entonces va a hablar y va a lidiar con su pueblo, con Israel. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dice, ok, ustedes me han dejado a mí, el Dios vivo, por Baal. Ustedes dicen, el Dios de la lluvia. Déjenme decirles, yo voy a levantar un hombre que va a orar a mí, al cual yo voy a oír, y ese hombre va a hacer que la lluvia cese. Más aún, ya que no va a haber lluvia, ya que Baal, ustedes dicen que es el Dios de la lluvia y que Baal trae la lluvia y trae la fertilidad, bueno, va a haber un hambre en la tierra, porque yo voy a cerrar los cielos, que nadie va a tener que comer. Y no solamente ustedes no van a tener que comer, sino que incluso esto va a afectar hasta la misma tierra de Baal, Tiro y Sidón. Y vosotros vais a morir. A ver pues, ¿quién va a ser Dios entonces? ¿Baal o Yahweh, el Dios verdadero? Y entonces Dios levantó, años antes de esta historia, a un hombre, Elías, el cual hace su aparición en 1 Reyes, en el capítulo 17, así como de la nada. Elías, el tisbita. Y de frente dice, va a haber sequía. Yo me imagino que todos se debieron haber reído, Acab entre ellos. ¿Quién es este payaso que está viniendo acá?
¿No ves la abundancia de lluvias? Baal nos está bendiciendo. Jezabel, que tenía todo su equipo de profetas y de sacerdotes ahí para oficiar culto a Baal. La nación se había sumido en la oscuridad del paganismo otra vez. Y a la oración de Elías, Dios cierra los cielos y por 3 años y medio no llueve. California en este momento se encuentra en una sequía de un par de años. El gobernador de California acaba de dar medidas históricas trayendo un racionamiento de agua. ¿Por qué? Porque de otra forma California, señores, no tiene cómo subsistir. Y es la peor sequía en toda la historia de California. Y esa sequía no es nada en comparación a la sequía que Dios envió hacia la zona de Israel. Nada en comparación. Déjeme decir una cosa, que el ministerio de Elías fue un ministerio lleno de la actividad de Dios, en demostración de que Yahweh es el verdadero Dios. Si ustedes se acordarán, quizá la confrontación de el profeta de Dios contra los cientos de profetas de Baal, y que los cientos de profetas de Baal no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero, el Dios vivo, Yahweh, estaba con su siervo. Llegó el momento en que el ministerio de Elías llegó a su fin. Pero Dios, siendo fiel a su promesa, habiendo prometido a Abraham que nunca iba a dejar a Israel, entonces ahora levanta a alguien que va a reemplazar a Elías, y este alguien es Eliseo. Y Eliseo entonces llega una vez más en ese contexto. La nación, después del evento en el que hubo esta confrontación de Elías con los profetas de Baal, la nación rápidamente dijo: Yahweh es Dios, Yahweh es Dios. Pero muy rápidamente también en esa superficialidad que caracteriza incluso nuestros tiempos, donde muchas veces la gente dice: sí, yo creo que Jesús es Dios, pero en el momento de los momentos Jesús no es en realidad el Mesías, ni Dios, ni nada, sino que cada uno sigue lo que piensa. ¿Ok? Así también en aquel entonces el contexto del tiempo de Eliseo continuaba siendo igual. Una nación sumida en la oscuridad de la idolatría, en el culto a Baal. Superficialmente reconocieron que Yahweh era el Dios. Con Elías lo hicieron, pero el corazón en realidad no se había vuelto a Yahweh de todo corazón. Así que es en ese contexto que entonces hace su aparición este profeta Eliseo. La Biblia nos enseña que Eliseo no tenía pelo, era calvo, ¿ok? Y era un hombre que aquí aparece en esta historia junto con esta mujer de Sunem. Ahora, un par de cositas más que les va a servir de ayuda en el contexto. Sunem es una ciudad en la parte noroeste de Israel, muy cerca a Tiro y Sidón. Otro de los lugares que se va a mencionar va a ser el Monte Carmel. El Monte Carmel va a estar de Sunem a aproximadamente unas 15 millas de distancia, como decir, de aquí a Delray o de aquí a Boynton Beach. Es una distancia corta, ¿ok? Y que se encuentra el Monte Carmel ya muy cerca al Mediterráneo, y está muy cercano, a pocas millas nomás de Tiro y Sidón, que era la cuna del culto a Baal. Ahí es donde se encontraba entonces el profeta Eliseo. Y es en medio de esta situación que esta mujer sunamita resalta por su fe en Yahweh. Es en medio de este contexto que la mujer sunamita aparece como una mujer de fe, una mujer que confía en Yahweh. Todas las demás vecinas probablemente en forma superficial tenían alianza con Yahweh, pero las demás mujeres, en su mayoría lamentablemente, sus corazones no estaban en realidad con Yahweh. No tenían fe en el Dios de Israel. Pero el caso de esta mujer es singular, porque ella sí tenía fe, confianza en Yahweh, el Dios vivo de Israel. Aprendemos pues de ella que
se conoce con el profeta Eliseo, puesto que el profeta Eliseo continuamente pasaba en sus viajes, en su servicio a Dios como profeta, tenía que pasar camino de regreso al Monte Carmel por Sunem. Y allí había, dice el versículo 8, una mujer importante. Esta mujer no tenía necesidades físicas, ¿ok? Esta mujer no tenía necesidades económicas. Esta mujer vivía bien. Era una mujer importante, era una mujer con dinero. Era una mujer en su pueblo, era una mujer reconocida, era una mujer importante en su localidad. Pero ella era una creyente. Y esto, dicho sea de paso, pueden haber hombres y mujeres que pueden tener dinero y no pueden tener dinero, pero eso no tiene que cambiar la fe de uno en Yahweh. ¿De acuerdo? No tiene que cambiar la fe de uno, la confianza de uno en el Señor. Y entonces dice que ella, viendo pues al profeta de Dios pasar por allí, le invitaba insistentemente a que comiese. Ella ofrecía esta hospitalidad, ella ofrecía esto para este siervo de Dios. Y me recuerdo que una noche, hace unos días, estaba con mis hijos y le enseñaba a mis hijos que hay una bendición que nosotros los cristianos tenemos, y es la que podemos nosotros honrar a Dios por medio de la honra a los siervos de Dios. ¿Y sabe qué? Aquí vemos, y esto se está plasmado en las páginas de la Escritura, ¿ok? Incluso en un momento vamos a ver un principio acerca de esto. Y hay una bendición, y le decía a mis hijos, ¿qué bendición es que nosotros podamos recibir a los siervos de Dios? Es por eso que nuestra casa, le decía, hijitos, siempre debe estar abierta a los siervos de Dios. Y esto fue algo que les digo acá, que para mí fue difícil, porque yo no quería que gente entre a mi casa, pero fue por medio de mi esposa que Dios me ayudó a comprender la bendición que es el de tener siervos de Dios en el hogar de uno y de ser hospitalario con los siervos de Dios. Y sabe, yo le animo a que usted también desarrolle esa cualidad, esa bendición que va a traer para su hogar, el que usted sea una persona abierta, hospitalaria, para bendecir a los siervos de Dios en su ida y venida por la causa del reino. Pero bueno, esta mujer entonces se le nota que era una mujer piadosa. Y no era solamente la mujer que, por decir así, iba al servicio el domingo, ¿ok? No, sino que vivía su fe. Se nota la piedad de ella. ¿Por qué? Porque cuando no era domingo, cuando no era que se vestía para ir a la iglesia, por decir así, ella en su casa, ella quería pues ser una sierva de Dios. Y ella lo que hace es que quiere recibir a este siervo de Dios en su casa, quiere ministrar. Ella no es una profeta, ella no es una predicadora, pero ella tiene una casa y ella quiere dar de lo que Dios le ha dado para poder ser de bendición a este siervo. Así que le insistía. Cuando él pasaba por allí y venía a la casa de ella a comer, Eliseo acepta la invitación, ¿cierto?, de esta mujer, y pues muchas veces serán las veces que comieron. Y entonces ella, conforme fueron conociendo más a Eliseo, un día le dice a su marido, mira, le dice, ¿sabes qué? ¿Te has dado cuenta que Eliseo es un varón de Dios? En realidad, conforme fueron conociendo a Eliseo, se dieron cuenta de que era un siervo verdadero de Dios. En medio de recuerden, había muchos que se hacían siervos, pero que eran en realidad personas con corazón dividido, servían a Baal y servían a Jehová. ¿Ok? Pero acá era una persona singularmente cuyo corazón se encontraba enfocado en Dios. Y eso fue notado por la mujer y por el marido. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, versículo 9. Y el 10, yo te ruego que hagamos entonces un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo más, podemos hacerlo, así que ¿por qué no construimos algo? Vamos a hacer un pequeño apartamento ahí para Eliseo. Vamos a construir allí algo para que cuando pase Eliseo por acá, Eliseo pueda quedarse y descanse aquí, camino de regreso al Carmel. O quizás está en una de sus giras, tú sabes cómo viaja continuamente. Hagamos algo para que él venga y descanse. Todo esto evidencia que ella era una mujer piadosa. ¿Y saben qué? Hay algo más que sale acá a relucir inmediatamente. Ella en ningún momento dijo, yo voy a hacer esto para recibir de Dios algo.
como el día de hoy erróneamente enseñan en muchas iglesias. Dale a Dios para que Dios te dé, dale a Dios para que Dios te dé, suelta, no seas tacaño, dale, por eso Dios no te da, porque no le estás dando. Dale, dale, dale. Pero acá esta mujer da y da sin esperar recibir absolutamente nada. Nada. Voluntariamente, de lo que Dios le había provisto, daba. Y hermanos, esa es otra cosa que es necesario que nosotros desarrollemos. Si algo debe caracterizar el crecimiento, la madurez en cada uno de nosotros, los cristianos que están madurando son los cristianos también que se van despojando más de su aferro, de aferrarse a las cosas materiales. Y son cristianos que aprenden a ser cada vez más generosos. En cierta forma, ¿quieres medir cuánto estás avanzando en tu madurez cristiana? Pregúntate y examínate a ti mismo y fíjate cómo está tu generosidad para con la causa del reino. Y te vas a dar cuenta si de repente lo que tú pensabas no era. O también pues darás gloria a Dios si ves que Dios está obrando en ti generosidad para compartir para la causa del reino. Así que lo que vemos aquí es que esta mujer da evidencias claras, concretas de ser una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, una mujer que sin egoísmo, sin pensar en ella, estaba dispuesta a dar. Y le dice a su marido, hagamos esto por el siervo de Dios. Hagamos esto por el siervo de Dios. Bueno, versículo 11 al 17 vemos la recompensa divina. Y la recompensa divina viene en la forma de un hijo. Versículo 11, y aconteció que un día vino él, Eliseo, por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella, Giesi? Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y acá lo que vemos es la recompensa divina. La recompensa divina. Miren, el principio aún no había sido escrito, pero sí hay un principio. Un principio que el Señor Jesús dejó grabado, por ejemplo, en Mateo el capítulo 10. Vean conmigo Mateo 10, el versículo 40 al 42. Muy probablemente el Señor Jesús tenía esta historia en mente cuando Él dice esto. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y sabe, la Escritura sí dice y sí enseña que hay recompensa. Pero ojo, por favor, preste atención. Vemos que el corazón de la mujer claramente no estaba buscando recompensa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque cuando hemos leído aquí en el texto, Eliseo en gratitud le dice, mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Tú has mostrado todo este cariño, todo este afecto. Mira el apartamento que me has dado, el cuarto que me has hecho, la cama que está súper cómoda, todo. Y sin embargo, no te he dado nada. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable al rey por ti? ¿Quieres que hable al capitán de la guardia por ti? ¿Necesitas alguna cosa, alguna conexión? Yo estoy conectado. ¿Necesitas algo? Y él le dice, yo, le dice, habito en medio de mi pueblo. Versículo 13. Eso es lo que simplemente quiere decir, es una expresión, mira, yo estoy aquí en mi
pueblo y estoy tranquila en mi pueblo. Estoy contenta en mi pueblo. No es que yo tengo aspiraciones, no es que me quiero mudar a Jerusalén, no es que quiero conexiones para saber cómo hacer mayores cosas. No estoy buscando conexiones para mi marido, no estoy buscando conexiones para mí, no estoy buscando mejorar nada de mí. No, una vez más, acá se ve con claridad, amados, se ve el total desinterés, el total, completo desinterés que había en el corazón de esta mujer. No había ningún interés de por medio. Ninguno. Pero Dios, que no es deudor de nadie, en gracia recompensa aún las más mínimas acciones que nosotros hacemos desinteresadamente por otros. Porque déjame decirte, si lo hacemos con interés, dice, ya tienes la recompensa de los demás, dijo el Señor. Tú tiras una ofrenda para ser visto, ya tienes tu recompensa, fuiste visto pues. Buscaste eso, ya lo tuviste. Pero no me glorificaste a mí, no me honraste a mí. Pero amados, aprendamos a hacer las cosas desinteresadamente. Y dejemos pues que Dios en su gracia vea cómo Él quiere recompensar las cosas. Nosotros desinteresadamente hagamos las cosas por amor genuino, por generosidad genuina, aquella que el Espíritu de Dios produce. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí pues la recompensa, y esto viene en la forma de un hijo. Ahora, la mujer, cuando Eliseo la manda a llamar y le dice, mira, ¿qué puedo hacer por ti? Dice, no, tengo todo, no te preocupes. Ahora déjeme decir una cosa. Usted tendría que haber vivido, y yo también, en el contexto ahí de este tiempo para entender que esta mujer en realidad es una mujer muy excepcional. ¿Por qué? Porque en Israel de este tiempo, no tener hijos era una cosa gigantesca. ¿Por qué? Porque inmediatamente eso era pensado como que no había favor de Dios. Y era como un tipo de una ignominia, era como un estigma sobre la mujer que no le podía dar hijos al marido. Y que implicaba incluso lo siguiente, que en Israel, una vez más, en la mentalidad hebrea de aquel entonces, digo, caramba, si estoy trabajando y no tengo a quién dejarle lo que voy a trabajar, ¿quién va a llevar mi nombre? ¿Quién va a llevar mi apellido, por decir así? No hay nadie. Había una presión social, cultural, fuerte, pero ella dice, estoy satisfecha. ¡Qué mujer de contentamiento! ¡Qué mujer de contentamiento! Si pensamos en nuestros días, amados, pensamos cómo a la mujer, a la madre, le llegan todos estos mensajes que tiene que estar descontenta con todo, a menos que sea de este molde. El mundo dice que la mujer tiene que tener este molde. Y si tú no estás de acuerdo a ese molde, tienes que estar descontenta y tienes que hacer lo posible para formarte de acuerdo a este molde que el mundo dice. Pero sin embargo, acá vemos el ejemplo de esta mujer que la estamos viendo es piadosa, una mujer de fe, una mujer que confía en el Señor, una mujer generosa, una mujer que no se va a dejar moldear por lo que la gente diga. Ella dice, estoy contenta. Qué bendición que puedan haber mujeres contentas con lo que Dios les está dando hasta este instante. Justamente por la falta de contentamiento es que muchas mujeres muchas veces no viven en una forma que agrada a Dios. Pero qué lección da esta mujer de que sea una mujer contenta con su estado. Reconocía que Dios era soberano. Su razón tendría el Señor para haber cerrado el vientre de esta mujer. Ahora bien, también acá la Escritura dice, de acuerdo a lo que Giesi averiguó, porque Eliseo dice, yo quiero hacer algo por esta mujer, Giesi, a ver qué te averiguas. Y entonces Giesi pues hizo algunas preguntas, dice, mi señor, la mujer no tiene hijo. Oye, ¿verdad, no?
no había visto ningún nene. Sí, y lo que pasa es que también el marido ya no puede. Ya no puede, está viejo. Está viejo, ya no puede. Ahora yo me pregunto por qué la sonrisita de ustedes ahí, ¿ah? Qué cosa tan extraña esa. Bueno, entonces Eliseo dice, llámame a la tsunamita. Llámame a la tsunamita. ¿Sí? Va a Giesi y llama a la mujer, ¿no? Y dice, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿quieres comer algo? ¿Qué? ¿Un asadito? ¿Algo? No, dice, ¿sabes qué? Mira, tengo entendido que no tienes hijo, déjame decirte, de aquí a un año tú vas a abrazar un hijo. No, Señor, no te burles de mí. Ahí también delata que sí era un deseo de ella, un deseo profundo, pero probablemente resignada a ver, mi esposo ya pasó los años, ya no puedo concebir. La voluntad del Señor es. Y ella dice, Señor, no te burles de mí, mi esposo ya ni siquiera puede hacer eso. Dice, no te preocupes. Y después inmediatamente el texto va, más la mujer concibió. Así, pasa de un versículo a otro, pasaron por supuesto 9 meses a 12 meses y la mujer concibe. Dios hizo una obra en ese esposo y no habían las medicaciones que ustedes ven en la pantalla de televisión 24 horas del día, el día de hoy. ¿Ok? No había eso. Todo fue la mano directa de Dios. La mano directa de Dios. Y ella concibe. Y esto nos lleva ahora al siguiente punto. Versículos 18 al 31. La fe puesta a prueba. La fe puesta a prueba. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Giesi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Aquí vemos la fe puesta a prueba. Por algunos años todo fue bien. Por algunos años todo fue bien. Debió haber sido que algunos días quizá al atardecer el sol se estaba poniendo, sabemos que había un campo de cultivo, quizá el sol brillando sobre todos aquellos campos, y veía al nene ahí delante de la puerta de la casa jugando, quizá con los hijos de algunos de los segadores, de algunos de los trabajadores allí, jugando y creciendo.
y decía, Abba, papá, mamá, mami. Oh, qué delicia. Oh, qué gozo, oh, qué bendición ver a ese niño que era un milagro, que había sido este regalo de Dios. Y quizá una y otra vez decían, y pensar que tú, mírate, de ti salió, le cochineaba, le decía la mujer a su marido. ¿Ah? Mira todo eso. Dice, el niño fue creciendo y creciendo. ¿Sabe? Dios nos concede tiempos así, tiempos a veces prolongados, donde no hay mayor inquietud, donde no hay mayor tribulación, donde no hay mayor aflicción. Muchas veces nosotros, lamentablemente, en ese periodo de tiempo nos confiamos demasiado. Y nuestra confianza en Dios es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque todo está yendo bien. Y cuando todo está yendo bien es fácil confiar en Dios. Cuando todo está marchando bien, cuando la cuenta de banco tiene dinero, cuando hay salud, cuando no hay problemas mayores, cuando hay armonía en el matrimonio, cuando hay armonía en la crianza de los hijos, cuando las cosas están bien, y está bien, disfrútalo. Gózate en ello. Está perfectamente bien. De Dios vienen tiempos así. De Dios vienen tiempos así. Y hemos de disfrutarlos. Y Dios nos conceda, como esta mañana estudiamos con los varones, el libro de Eclesiastés dice que hay una bendición que viene de Dios, que cuando Él bendice, Él dice que hay algunos que entonces pueden gozar de aquello que Dios envía, pero hay otros a quienes Dios no les da esa bendición, porque no están andando en realidad apropiadamente. Así que si Dios te está dando eso, pues muy bien, gózate en ello, disfrútalo, pero siempre tenemos que tener presente que en algún momento la fe va a ser probada. La fe va a ser probada. ¿Sabes qué? Puedes tenerlo por garantizado. La vida, amados, jamás va a ser una vida totalmente color de rosa. Hace un par de días estuvimos aquí en este mismo ambiente, Silvia y los chicos, los menores, y estuvimos viendo The Beauty and the Beast. Y al final, entonces, pues se ve la parte final allí, que es la historia que todos deseamos, y vivieron felices por siempre. ¿Sabes qué? Ese tipo de historias, a pesar de que venga a través de Beauty and the Beast, La Cenicienta, alguna de las historias de Disney o alguna película, siempre como que cala en el corazón, siempre como que cala en el corazón. ¿Por qué? Porque es que eso siempre como que toma nuestros corazones, porque ¿sabes qué? El corazón tuyo y el corazón mío anhela eso. Anhela que en realidad haya y vivieron felices por siempre. ¿Y sabes qué? Para el cristiano, y el cristiano solamente, eso es una realidad. Va a llegar el momento, cuando estemos con el Señor, en que viviremos felices por siempre. La Escritura es clara, el fin de la historia es, y vivieron felices por siempre. Eso es lo que Apocalipsis dice, porque allá ya no habrá más lágrimas, allá no habrá más dolor, allá no habrá más muerte, allá no habrá más separación, allá no habrá más cosas que causan dolor aquí. Pero recuerden, todo eso es allá, no aquí. Aquí tenemos que esperar que sí va a haber pruebas para nuestra fe. Job, el capítulo 5, el versículo 7, lo pone de esta forma: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Mira este decir sabio. Usted ha visto que hay ahí algunos leños que están prendidos y el fuego. ¿Ha visto las chispas? ¿Las chispas dónde van? ¿Para arriba o para abajo? Las chispas siempre van para arriba, siempre. Y dice, así como tú sabes que siempre las chispas van para arriba, así también tú puedes asegurar de que en algún momento la aflicción va a llegar a tu vida. Nadie escapa de ello.
Nadie escapa de la aflicción. La aflicción va a venir a tu vida y a la mía. Y no una vez. A lo largo de nuestros días vendrán muchas veces. Muchas veces. La única respuesta, y la respuesta que esta mujer tuvo en la aflicción, fue su fe puesta a prueba y su fe siendo aprobada. Aquí vemos pues a esta mujer, en el caso de la tsunamita, la peor de todas las imaginables aflicciones tomó lugar. La peor de todas, la muerte de un hijo. La muerte de un hijo. No hay peor aflicción que una madre pueda sufrir que la muerte de un hijo. Y en este caso, lo singular del caso es que era su único hijo. Si bien es cierto, cuando una madre tiene varios hijos, no puede los otros hijos que están vivos reemplazar al que ha muerto, al menos se encuentra un consuelo en sus otros hijos. Pero la madre que tiene un solo hijo y que su hijo muere, es la aflicción más grande que puede pasar a una mujer. Y entonces aquí vemos a esta mujer pasando la aflicción, la prueba más difícil que probablemente una mujer es llamada a pasar aquí en esta vida: la pérdida de su hijo. Y el hijo aquí muere súbitamente. Como hemos leído, el nene creció, ya estaba en edad. Desde que Jesús y Cristina eran chiquitos, cuando iban creciendo y yo estaba haciendo algo en el trabajo, se acercaban y decían: papi, ¿puedo ayudarte? Y ahora también, cuando Verónica y Daniel me dicen: papi, ¿qué estás haciendo? No, tengo que llegar a casa y tengo que hacer unas cajas. Me dicen: papi, ¿puedo ayudarte? Y acá este nene también estaba allí, y esa mañana dice: mamá, papá dice que ya puedo salir con los trabajadores a cegar en el campo, puedo irle a ayudar. Oh, hijito, ¿cómo estás creciendo? Y ahí se fue con su papá. No te olvides del lonche, hijito. No, mami, acá lo tengo, yo estoy trayendo los sanguchitos para papi y para mí. Pero el calor estaba fuerte y para la criatura le fue mucho. Y de pronto, en medio del calor del día, dice: ay, mi cabeza, papi, me duele mi cabeza, me duele mi cabeza. Ven, llévamelo de una vez donde su mamá. Y entonces viene el siervo, lo trae. Señora, su esposo está mandando acá al nene porque le está doliendo mucho la cabeza. Hijito, ven, ¿qué pasa? Estás caliente. Ven, hijito, ven, toma algo. Ay, mami, me duele mi cabeza. Ven, hijito, ven. Y lo abrazó como las madres hacen, ¿no? Y lo abraza y lo besa y le toca la carita. Y dice: mami, me duele mi cabeza, mami. Y el niño murió en sus brazos. Qué dolor en ese instante. Qué aflicción en ese instante. ¿A dónde se volvió esta madre en este instante? ¿A quién se volvió? ¿En quién pensó? Cuando la madre es una madre de fe, inmediatamente, en el medio de la aflicción, solo acude a uno y a uno solo: al Dios vivo. No hay ningún otro. Hay algunas madres que inmediatamente van donde fulana, donde mengana. Hay algunas madres que van donde la bruja. Hay algunas madres que van donde el hechicero. Hay algunas madres que van donde el psicólogo. Hay algunas madres que se van acá o allá. Hay algunas madres que van a todo lugar, pero no van a Dios. No van a Dios. Pero esta madre no hizo eso. Esta madre, la primera persona que empezó fue
el siervo de Dios. En ese instante, en el plan de la salvación de Dios, en la dispensación en la que ellos se encontraban, ellos no tenían a Jesucristo, no como nosotros que tenemos el privilegio de decir, Señor, aquí estoy, tengo esta situación, y de hablarle directamente, sino que allí, en ese instante, en ese tiempo de la historia, la presencia de Dios era mediada por su siervo, y en este caso era el profeta. Ir al profeta no era ir por el profeta, ir al profeta era ir a Dios, que mediaba la presencia de Dios. La mujer exhibe confianza total en el Dios de Eliseo. Y dice, yo tengo que ir a ver al profeta de Dios, porque yo tengo que ir a Dios. Y vemos que su fe no es simplemente quedarse allí. No. Ella manda decirle al marido, por favor, envíame ya mismo a un siervo, un asna. Necesito ir rápido a donde el profeta. Y rápido, ya mismo, por favor. Dice, pero un momento, mujer. Dice, no es sábado, no es tiempo de ir a la iglesia, no es primer sábado del mes, no es una fiesta. Dice, ¿cuál es el apuro? ¿Qué pasa? Tranquilo, paz. Una mujer de fe, en medio de la aflicción más grande, Dios le concede paz. Paz. Qué grande es el Señor. Hay algunos que desesperamos en medio de la aflicción. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? Ya todo se hundió, se echó esto. Y no gozamos de aquella paz que Dios quiere dar a los suyos. Dice la Escritura, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyos pensamientos en ti persevera. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La persona que continuamente, y acá una vez más, por eso les digo, esta es una mujer de fe. A veces podemos leer la historia y pasarnos estas cosas así superficialmente, pero es una mujer que verdaderamente era una mujer que día tras día ella cultivaba su relación con Dios. No era una mujer dominguera, señores y amadas madres, no era una mujer dominguera. La dominguera, aunque suena a merenguera, ¿ok?, no era solamente aquella mujer que, muy piadosa los domingos en la iglesia, sino que su vida diaria era una vida de relación con Dios. Su vida diaria era una vida de relación con Dios. Y se evidencia, sale, es justamente en los momentos de crisis, es justamente en los momentos de aflicción que estas cosas salen a relucir. La respuesta de ella no fue irse para todo lado desesperada, sino que ella va y le dice con compostura a su marido, paz. Ella probablemente teniendo en mente lo delicado por la edad de su marido, que ya era un hombre viejo, probablemente ella quiso guardar el decirle, el neno se nos ha muerto. Ese hombre también se hubiesen hecho añicos todas sus esperanzas y todo su corazón. Podría haber causado alguna cosa también a este hombre. Una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer en paz, la paz que Dios le estaba dando, pero una mujer de fe, una mujer que dijo, no, Dios me dio este hijo, y Dios me dio este hijo, y Dios me lo ha dado, y Dios me lo ha dado, ha sido Dios que me lo ha dado, tengo que ir a ver a Dios, yo tengo que ir a ver a Dios. Porque el hecho de que mi hijo se me ha muerto no cuadra las cosas acá. Y ¿sabes qué, madre? Déjame decirte una cosa. Quizá te encuentras en un momento en que tu hijo, alguno de tus hijos se encuentra, por decir así, muerto. Está viviendo una vida que no debiese. Está viviendo una vida quizá en las drogas o en el alcohol o conviviendo con alguien, o tu hija quizá. Y tú dices, ay, Dios mío, mi hija está muerta, pero ¿sabes qué? Sé como esta mujer tsunamita, que tú digas, ¿sabes qué? Dios, tú me diste ese hijo, tú me diste esa hija, y Dios, tú tienes algo allí. Y yo no voy a estar tranquila hasta que tú, Dios, obres. Hasta que tú obres. Así que la mujer
Arranca, señores, para allá. Arranca. 15 millas de distancia, se los dije al principio, aproximadamente. Yo estaba pensando, wow, digo yo me corro más o menos una milla, si estoy con fuerza, en 8 minutos, 9 minutos, para que vean lo lento que soy. Si estoy desganado, 10 minutos. Dije, si fuese corriendo, la señora esta llegaría pues en 5 horas. En 5 horas aproximadamente. De 4 a 5 horas. Si fuese a paso ligero. Pero enalbardó un asna para que el asna vaya ligerito, probablemente en cosa de un par de horas, porque recuerden, nos dan horarios incluso, dicen que al mediodía falleció el nene, en lo que manda llamar al marido, preparan el asna, sube con el siervo, parten allá, y dijo, y vamos a regresar en el día, antes que anochezca. Estamos hablando de probablemente una ventana de tiempo de 6 horas. En 6 horas, 15 millas para allá, 15 millas de regreso, señores. Un asna era necesaria. Y el siervo, no te detengas, tú vas, no te me distraigas, nos vamos hasta que yo diga, nos vamos, hasta donde yo te diga que tenemos que ir. Así que ella pues va y va buscando al siervo de Dios, porque él es el único que podía expresar el poder para volver a su hijo a la vida. El profeta de Yahweh, el profeta de Yahweh. Así que vemos finalmente en versículos 32 al 37 una fe recompensada. Vemos allí que Eliseo, cuando escucha y cuando sabe lo que ha pasado, él va, lamentablemente tengo que acelerar ya la cosa porque veo el reloj y está ahí el tiempo que está pasando rápido. Eliseo pues lo que hace es que entiende qué es lo que está pasando. Inmediatamente él va enviando a su siervo Giesi, mira, toma mi báculo. Por lo que toma lugar, parece ser que Eliseo era un hombre ya un tanto mayor y Giesi debe haber sido más joven, y entonces le dice, ve tú más rápido. Y efectivamente Giesi puede ir más rápido que Eliseo. Pero yo quisiera traer tu atención, por favor, a este versículo que para mí es tremendo. Dice aquí que muestra la fe de la mujer, versículo 30. Ya Eliseo respondió y dijo, Giesi, toma mi báculo, ve y ponlo así sobre el rostro del nene. Esperando, por supuesto, de que el nene iba a responder. ¿Ok? Y hay mucha enseñanza acerca de ello, pero tiempo me gana. Pero entonces la madre no se quedó tranquila. Y en el versículo 30, y dijo la madre del niño a Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo no me aferro al siervo, en otras palabras, yo me aferro a Dios. Yo me aferro a Dios y a su palabra. Yo no me voy a aferrar a fulano ni a mengano, no me aferro al pastor, no me aferro al consejero, no me aferro al psicólogo, me aferro a Dios, a Dios. Pues recuerden, allí el profeta estaba mediando entre Dios y el pueblo. Era en realidad aferrarse no al profeta, sino a Dios. Así que Eliseo entiende esto y él también empieza su camino de regreso allá a la casa de ella. Y cuando llega, dice, venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y acá vemos al siervo de Dios orando a Dios. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. El niño volvió a la vida. Y es interesante, dice, estornudó 7 veces. Y aquellos de ustedes que tienen cosas con los números y tú dices, wow, 7 veces estornudó. Sí, parece que se le entró un polvito en la nariz y estornudó 7 veces. Y estaba... Como decía Spurgeon en su mensaje él tiene un mensaje acerca del versículo 35 y estornudó 7 veces. Un mensaje de 8 páginas que tomaría 1 hora y 15 más o menos para darlo.
Pero un tremendo mensaje que tiene Spurgeon acerca de esto de acá. Dice, él simplemente por los medios más simples es que se evidenció de que el niño estaba vivo otra vez. Estornudó. No hay nada secreto en ello, no hay nada mágico en ello. Simplemente que Dios dice, para que no tengas ninguna duda, el nene está vivo. Ha estornudado, una cosa que todo ser humano vivo hace. Estornuda, algo totalmente involuntario, porque ninguno de nosotros como que estornuda a propósito, ¿ok? Es algo que viene y cuando viene lo trata de contener y no lo puedes contener, ¿ok? Así que aquí vemos el versículo 36, que entonces llamó él a Giesi, había cerrado la puerta detrás de los dos, dice, detrás de Giesi y de la madre de la tsunamita, y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y acá vemos pues la fe que fue puesta a prueba y que se mantuvo firme en Dios, que es una fe recompensada. Una fe recompensada. Y amada madre, déjame decirte, a lo largo de tu maternidad, los preciosos hijos que Dios nos ha concedido, a ti y a mí, yo como padre, sí van a traernos nuestra buena dosis de aflicciones, como tú y yo fuimos nuestra buena dosis de aflicción a nuestras madres también. ¿Es así o no? ¿Hay alguno de nosotros que no haya sido aflicción a alguna de nuestras madres? ¿Hay alguno que ose decir, no, yo fui el hijo perfecto, la hija perfecta? Ciertamente que no. Ninguno de nosotros queda libre de no haber traído en algún instante alguna aflicción a nuestro padre o a nuestra madre. Ninguno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte, mamá en particular, que el mensaje está especialmente dedicado para ti. En medio de la aflicción, debes de esperar que Dios te va a responder a esa fe que tú estás depositando en Él. Debes de esperarlo, porque la fe no solamente te lleva a pedir, sino que la fe en Dios te lleva a esperar la respuesta positiva de que Dios va a obrar. Tú no sabes cómo, pero Dios va a obrar. Y ¿sabes qué? A Dios le plació, en este caso, reconocer siglos después a esta mujer y de dejar el testimonio y el ejemplo de esta mujer como una mujer de fe, una mujer de la cual, una vez más, no sabemos su nombre ni lo sabemos, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe la fe que esta mujer tuvo en Él. Y Dios le plació usarla como ejemplo de la fe. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el contexto de estar hablando de aquellos ejemplos de la fe del Antiguo Testamento, está el versículo 33 que dice así, en la primera parte del versículo 33, que dice, por fe, y luego vamos al versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Por fe, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos. Y una vez más, el contexto es el Antiguo Testamento. Y cuando usted va a las páginas del Antiguo Testamento, hay solo las siguientes resurrecciones. Está la resurrección que hizo Elías con el hijo de la viuda allá en Sarepta, en Sidón. Está el hijo de la mujer tsunamita. Y hay una tercera resurrección en el Antiguo Testamento de un cuerpo que al tocar los huesos de Eliseo resucita. Son las únicas resurrecciones que uno encuentra en el Antiguo Testamento. Si acá dice las mujeres, ¿cuáles son, al menos de las que tenemos nosotros conocimiento por revelación, cuáles son las dos únicas mujeres? La que Elías bendijo y la que Eliseo bendijo. Dios le plació siglos después, en Hebreos 11, versículo 33 y 35, reconocer que esta mujer fue una mujer de fe, de confianza en Él. Mamá que estás aquí, sé una mujer de fe, de confianza en Dios.
confía en Dios. Tu hijo, tu hija puede yacer como muerto. El que puede dar vida espiritual, resucitar a un muerto espiritual, es Dios, el único. Tu hijo, tu hija puede haber tomado un estilo de vida que no es de tu agrado, que no es de tu aprobación, que no es de eso. Confía en el Señor. Clama a Dios por él. Aférrate de Dios. Es precioso. Recuerden lo que nos pinta acá la Escritura, que ella, cuando vino Eliseo, recuerden, es aquel que, por decir así, representaba a Dios. Ella dice, se aferró de los pies del profeta, se aferró. Así también aférrate con fe de Dios, de sus promesas, de que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él te dio ese hijo, Él te dio esa hija. Es la herencia que Dios te ha dado. En fe, ora, clama y vive para pedir por ellos.